diseñadores scraperos, bienvenidos a mi canal un día más. Lo primero, felicitaros las fiestas, ¿vale? Espero que hayáis pasado unas felices fiestas y que estéis preparados para la salida de año y la nueva entrada. Entonces, yo para el año que viene tengo en propósito hacer pues varias cositas, a ver si me van saliendo y nada, ya os las iré enseñando, ¿vale? Entonces, este vídeo es para presentaros el calendario que os dije que iba a hacer con las dos anillas. Es exactamente igual que el otro, solo cambia pues esto que va con las anillas. Aquí le he puesto un poquito de tul debajo que me gustaba. Esta es la portada y va así. La diferencia que el otro tiene un lomo de 6 y este de 8. Lo podéis hacer de 7 si os parece mucho, de 7 centímetros. Vamos, esto es ir jugando, no, o sea que no hace falta que lo hagáis con mis medidas, que esto, vamos, lo podéis hacer perfectamente del tamaño, del ancho que queráis. Vale, entonces nada, pues este sería el calendario, por dentro es exactamente igual que el otro, ¿vale? Y lo he hecho con la colección de papeles esta, que os la enseñé en un haul de compras, que es de Recollection, la Pink Champagne, o champaje, o es que no sé cómo se lee. Vale, entonces pues nada, si os gusta, quedaros que empezamos. Un besazo a todos, hasta luego. Vale, hoy vamos a hacer lo que es el otro tipo de calendario, el que va con estas anillas, ¿vale? Entonces yo lo he metido aquí todo, ya lo tengo preparado para empezar. Tengo ya aquí recortado lo que es todos los meses del calendario, las fotos, los papeles decorados y las cartulinas y los cartones. Vamos a necesitar dos cartones que midan 18 por 13 y uno que mida 13 por 8 y medio. Las que me seguís, si os acordáis, en el otro calendario dejé un lomo de, creo que de 6 o 6 y medio, no me acuerdo ahora bien. Ahora le he hecho un poquito más ancho para que tenga más base, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser poner cinta de doble cara. Vale, aquí lo tenemos. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo nuestro papel decorado para cubrir todo esto así? ¿Vale? Pues es muy fácil. Cogemos un papel decorado y lo ponemos en el sentido que queramos. Y luego recortamos el otro trozo y lo añadimos, ¿vale? Entonces, ahora lo veis cómo lo hacemos. Y ahora aquí lo que hago va a ser que pongo cinta de doble cara, voy a recortarlo un poco, a ver, dejamos igual 1 centímetro
Y ahora sí, en este cacho pegamos cinta de doble cara y lo vamos a unir con el otro papel. Si se os sale la cinta, la metéis para adentro siempre. Cogemos el otro papel y como yo lo he cogido sin ningún motivo de que lleven un sentido, porque si no, luego es más difícil de cuadrar. Lo ponemos ahí y continuamos pegando. Pues como hacemos siempre, sin llegar al cartón, dejamos como 2 milímetros y torcemos así las 4 esquinas. Metemos las esquinas para adentro, o bien así con la plegadera hacia adentro. Y nos quedaría así. Ahora voy a poner lo que es una cartulina midiendo esto. Yo utilizo la de A3 porque no hay que cortarle nada. Bueno, si acaso un filetín de nada le voy a quitar, por eso de que no quede tan justo. Ahí. Y ahora lo que hacemos es que medimos. Yo lo que hago es que lo pongo así. Y aquí marcamos. Vale. Ahora mido de aquí a aquí cuánto hay. Que son 12,9. Y marco aquí a 12,9. Y cortamos. Situamos la regla. Apretamos bien, pegaditos a la regla. Y ahora pondríamos lo que es cinta de doble cara.
damos bien a los pliegues. Vale, y aquí lo tendríamos. Ahora hay que hacer los agujeros. Vale, a ver. Pues los agujeros. Vale, cogemos la Crop-A-Dye. En este caso sí que voy a hacer los agujeros no con la troqueladora esta, sino con la Crop-A-Dye. ¿Por qué? Porque las anillas son más pequeñas que el agujero este, entonces no queda tan justo como con el guairo. Así que nada, a ver, lo que sí que voy a marcar es, yo para la parte de atrás voy a dejar esto que se ve ahí como un escaloncito, pero que no se nota, yo porque lo sé que está ahí. Entonces voy a marcar a 2 centímetros y a 2 centímetros. Y ahora sí, con el agujero grande vamos a ir midiendo más o menos donde lo queremos. Pues aquí yo lo tengo en 1, 2, 3, en 4 rayitas, ¿vale? Que en centímetros es como 6 milímetros. Vale, y hacemos con lo mismo que en el otro calendario, lo situamos así y marcamos justo en el centro, que no se mueva. Y nos tienen que coincidir, ¿vale? Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a crear una pestaña para poder cerrar el calendario. En el otro no lo hice porque se recubría de todo el guairo y no se nos abría. Pero aquí si ponemos 2 arandelas de estas, esto va a quedar así abierto, porque no son justas. Entonces, como eso no quiero que se vea, pues vamos a crear una pestaña que va a medir. Os voy a decir si queréis la pieza esta lo que mide y así la cortáis ya directamente a la medida. Esta mide 44,7 por 12,9. Vale, pues vamos a cortar una pieza para hacer la pestaña que mida 12,9 por 3 centímetros y plegamos a 1,5.
Vale, entonces esto yo lo voy a pegar con pegamento. Lo ponemos en el ras de la cartulina, ¿vale? Para que luego no se nos vea. Y lo que voy a hacer va a ser hacer los agujeros otra vez. ¿Veis? Para que esto luego no nos interfiera. Y en este lado ya los tengamos hechos. Así que ahora cogemos el pegamento y pegamos. Ahora juntamos así. Y le damos por dentro. Ahí, le damos bien con la plegadera. Yo, para que me coja bien hasta el fondo, le voy a dar con la regla. Ahí. Para que me pegue todo esto. Ahí está. Y lo tendríamos así, no se ve nada y por dentro pues tampoco. Ay, no, chicos, hay que despegar uno, ¿vale? No me acordaba que hay que poner estos antes de pegarlo. Cogemos 4 Gillette y los ponemos. Que no coja la pieza esta, ¿vale? Ahora sí, ya lo cerramos. ¿Veis? Si lo hubiéramos pegado con cinta de doble cara, pues no lo hubiéramos podido levantar o se nos hubiera roto todo. Al pegarlo con pegamento, aparte de que lo aseguramos más, en el caso de que te equivoques lo puedes levantar. Entonces nada, situamos otra vez. Con la regla. Vale. ¿Veis? Aquí tendríamos los agujeros. Pues cojo ahora, vamos a necesitar 13 cartulinas que miden 17 por 12 centímetros y 12 piezas de papel decorado que miden 16,7 por 11,7. Vale. Pues vamos a coger una de muestra y la medimos aquí. Ponemos como queremos que vaya, más o menos. Y buscamos el centro, aquí.
Vale. Y miramos más o menos a qué altura queremos que... Tenía que haberlo hecho antes de pegar vosotros la pieza esta, ponéis una hoja así, ¿vale? Le dais la vuelta y marcáis por detrás y ya la tenéis de referencia. Con esta haríamos todas. A mí, como se me ha pasado, y mira que he hecho 4 calendarios, este es el cuarto, pues nada, yo lo voy a hacer midiendo el agujero que tengo más o menos medio centímetro, así que esto lo vamos a hacer ahí. Le pongo las anillas para probar. A ver. Vale, ahí estaría bien, ¿vale? Que está ahí un poquito más abajo, como 3 milímetros menos. Así que vamos a hacer todas igual. La cojo como plantilla para hacer todas las demás. Bueno, no, miento. Tengo primero que pegar el papel decorado a las páginas y luego ya hacer los agujeros, ¿vale? Entonces, os dejaré a cámara rápida. Ahora nos vemos. Y ahora sí, la que teníamos antes de plantilla, ¿vale? La cogemos y hacemos los agujeros a todas las páginas. Y aquí las tendríamos todas. Voy a poner cuál es la que quiero de portada. Vale, y las quiero así. Pues nada, ya es hora de pegar lo que son, hacer la composición entre el calendario y las fotos. Así que os voy a poner un poquito de música y lo voy a hacer a cámara rápida.
Pues lo tenemos así. Vale, en diciembre me falta imprimir una foto y ya se la pondré. Entonces, la pieza que antes os he dicho que tenéis que cortar 13, pues va a ser la portada. Así que cojo esto y lo uso de plantilla. Y en esta, pues, no sé si poner este y 2019, yo creo que sí. Vale, he visto, al coger este papel he visto que tenía un trozo de... Ay, no sé cómo se llama ahora esto. Bueno, esta tela así. Voy a poner, me apetece poner un trozo. Y quiero poner también esto un poquito así para que se pierda un poco el tono este, que es igual que lo que es la estructura. Así que lo voy a cortar a ver. Hemos dicho que esto medía, a ver cuánto mide esta. Pues una pieza de 15 por 10. A ver. Voy a quitar un poquito a 15, lo voy a dejar a 15 y medio por 10, o sea, a 15 y medio, a 14 y medio por 10. ¿Veis? Para así que quede un marquito alrededor en ese tono que sí que me gusta. Y vamos a poner esto.
veis si sale un poquito por aquí que me gusta. Así que ahora sí vamos a poner el 2019. Y esta sería nuestra portada, ¿vale? Otra cosa que os iba a decir, aunque se me haga más largo el vídeo, las que no podáis encontrar en vuestra zona, anillas de estas, que yo creo que sí, que las tienen todos los bazares, pero por si acaso no tienen este tamaño o lo que sea, que sepáis que yo creo que se puede hacer con el alambre este o con un alambre cualquiera. Voy a cortar ese cacho. Ahí. Entonces yo creo que se puede hacer con esto. Vamos a probar. Lo digo por dar alternativas, o con la pipa esta que es los palos de pipa estos que también los venden en los bazares. Yo es que ahora no tengo aquí ninguno, que también se puede hacer con eso. Os creáis vosotros pues una anilla. ¿Veis? Ahí nos hemos creado una anilla. Entonces sería meterla por aquí y cerrar hasta donde queráis. ¿Vale? Así. Y haría lo mismo que una anilla, se va a caer igual porque las anillas normales también se caen, y así tenéis otra opción para hacerlo, ¿vale? Yo, como tengo las anillas, pues las voy a poner. ¿Veis? Estas también se mueven y se caen, o sea que da igual. Y a ver dónde tengo la otra. ¿Veis? Y os quedaría así, como 3 milímetros más abajo. Me parece que es un calendario que para las que no tenéis el guairo, pues puede estar muy bien. Aquí tenéis los meses, que sepáis que la plantilla la tenéis en mi canal, en mi página de Facebook, Sueños Scraperos, donde pone fotos. Hay un álbum que pone plantilla, calendario, ¿vale? Entonces, pues nada. Aquí no le voy a poner nada. Vale, pues nos quedaría así. Ya no voy a... Aquí me falta poner una fotografía que tengo que imprimir, y aquí la voy a dejar así tal cual. Así que nada, si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal, y os mando 1.000.000 de besos. ¡Mua! Y que tengáis buena salida y buena entrada de año. Hasta luego.